El cine de los años 40 estuvo marcado por la Segunda Guerra Mundial. Este pesimismo influyó en el cine negro que nació y tuvo sus mejores títulos en esta década. Por otro lado, el neorrealismo italiano buscaba capturar la realidad de la posguerra de manera cruda. Distintas obras empiezan a incentivar cada vez más a los directores a usar el Technicolor a pesar de su costo y complicaciones logísticas. Aquí está un top 10 de grandes películas de esta década ordenadas por orden de lanzamiento. 1940, El Bazar de las Sorpresas, de Ernst Lubitsch. Comedia romántica que se sitúa en Budapest, durante la Gran Depresión y sigue la vida de sus empleados de una tienda. En particular de Kralik, interpretado por James Stewart, y Clara, interpretada por Margaret Sullivan, quienes no se soportan en persona, pero sin saberlo han estado intercambiando cartas por correo sintiendo cada vez más interés y atracción por los sentimientos el uno por el otro. Y si la trama se les hace familiar es porque en 1998 se hizo un remake de esta película, la conocida Tienes un email con Tom Hanks y Meg Ryan. Pero como dijimos, el bazar de las sorpresas ahonda en varios personajes de la tienda, como el gruñón jefe de la tienda, el señor Hugo, el mujeriego Ferenc y el inolvidable Pepi, un repartidor ambicioso, que nos soltará carcajadas con cada aparición en pantalla. Todo un superclásico de la comedia romántica con una pareja altamente carismática y con una química pocas veces superables en la pantalla grande. «1941, Ciudadano Kane», de Orson Welles. Para muchos la más importante y mejor película de todos los tiempos. Charles Foster Kane, interpretado por Orson Welles, es un magnate estadounidense, dueño de una cadena de periódicos, red de emisoras, quien no tendrá reparos en usar su poder para sus propósitos, sin importarle el coste que esto implique, ni siquiera si daña con ello la relación de sus allegados. Las innovaciones para el cine del film son múltiples, cambiándolo para siempre y abriendo el camino para que futuros directores con visión transgredieran los límites conocidos. Ciudadano Kane innovó al combinar técnicas como la narrativa no lineal con flashbacks, la profundidad de campo extrema y el gran angular, permitiendo mostrar mucho más información por toma. Un uso expresivo de la iluminación, el uso de claroscuro y sombras creadas con iluminación expresiva buscaba generar diversas atmósferas. Los ángulos de cámara inusuales, picados, contrapicados, incluyendo planos desde el suelo y mostrando los techos, rompieron con las convenciones de Hollywood. También destacó por el montaje rápido para los saltos temporales, el uso de micrófonos sobre el suelo para evitar las sombras de estos y podríamos seguir citando las contribuciones a la forma de hacer cine. «1941, El halcón maltés», de John Huston, en su ópera prima y que luego se convertiría en uno de los cineastas más importantes de Hollywood. Es la tercera adaptación de la novela homónima de Dashiell Hammett, quien también era detective privado, lo que le dio gran realismo a la historia. Alabada universalmente por la crítica de su época y de años posteriores, esta versión protagonizada por Humphrey Bogart es nada más y nada menos que la película que dio origen a un nuevo género, el cine negro. Acá el detective privado Sam Spade se ve inmiscuido en la búsqueda de una valiosa estatua entre intrigas y traiciones. Debido a su atmósfera de tensión, perversidad e incertidumbre, su estética visual con sombras y elementos urbanos, y su visión pesimista del mundo, define lo que será el cine negro. Marcó un modelo a seguir y copiar respecto al detective privado duro, cínico, pero con un código de conducta propio, influyendo en el género durante décadas. «1942, Casablanca», de Michael Curtiz. ¿Qué es Casablanca? ¿Un drama romántico, intriga bélica, acción dramática? Cine negro, sin lugar a dudas es una de las mejores películas de la historia, siempre colocada en lo más alto de las distintas listas al respecto. Basada en una obra de teatro, y considerada como uno de los mejores guiones de la historia del cine. Tenemos aquí la historia de Rec, interpretado por Humphrey Bogart, quien administra un local nocturno en Casablanca y por caprichos del destino se reencuentra con su viejo amor Ilsa, interpretada por Ingrid Bergman, quien necesitará de su ayuda para escapar con su esposo de la Gestapo. Es una de las películas con más frases célebres de la historia del cine, frases como: «Lois, creo que este es el principio de una gran amistad. Esta va por ti, muñeca. Capturen a los sospechosos de siempre. Siempre nos quedará París».
De todos los bares en todos los pueblos en todo el mundo, ella entra en el mío. Los alemanes iban de gris y tú ibas vestida de azul. Tócala, Sam. Aunque esta última siempre se ha confundido con tócala otra vez, Sam, que no se dice en la película. «1944, Pacto de Sangre», de Billy Wilder. Un vendedor de seguros interpretado por Fred McMurray se ve seducido por una mujer fatal, interpretada por Barbara Stanwyck, y juntos planean el asesinato de su esposo para cobrar su seguro de vida. Stanwyck es por esta película considerada como la femme fatal por excelencia. Basada en una novela corta del mismo nombre, que a su vez está inspirada en un crimen real ocurrido en 1927 en Nueva York. El guión tenía que hacer frente a las exigencias de la censura. Recordemos que por estos años se debía seguir el código Hays. En el relato original los protagonistas eran asesinos que burlaban la ley y no eran castigados, además, ambos mantenían una relación adúltera y explicaban cómo cometer un asesinato. Se llegó a rodar una escena en donde el personaje principal moría en la cámara de gas en una prisión, para así evitar la glorificación del crimen, en detrimento eso sí de la dinámica del film. Finalmente se impuso el talento e imaginación para mostrar que a pesar de la censura o autocensura se pueden crear obras maestras. «1946, Qué bello es vivir», de Frank Capra. Basada en el cuento El mayor regalo, de Philip Van Doren, que a su vez se basa libremente en Cuento de Navidad, de Charles Dickens. Esta película es la película navideña por excelencia, bueno, quizás empatada con Duro de Matar. Protagonizada por James Stewart, quien encarna a un hombre que ha renunciado continuamente a sus sueños debido a su sentido de responsabilidad, generosidad y altruismo, y toda su vida ha ayudado a quienes lo rodean sin pensar en nada a cambio, pero en la víspera de la Navidad se encuentra en una situación de la que parece no podrá salir. Homenajeada y parodiada en un sinnúmero de series de televisión y películas. Su mensaje optimista, de cooperación y el mensaje de que, hacer el bien siempre repercute en nuestras vidas y en de la quienes nos rodean, la convierte en una de las películas con el mejor mensaje esperanzador sin menoscabar su calidad. Perfecta para ver en momentos difíciles o sencillamente de disfrutar de una buena historia en familia. «1948, El tesoro de Sierra Madre», de John Huston. Basada en la novela homónima de 1927 de Beethoven y protagonizada por Humphrey Bogart, Walter Huston y Tim Holt. Dos vagabundos estadounidenses cansados del trabajo poco remunerado en México se unen con un anciano luego de tener suficientes recursos en la aventura de conseguir oro y hacerse ricos. Si bien la relación entre ellos siempre había sido con fricciones, a medida que van consiguiendo el tan preciado recurso, empezarán a multiplicarse las peleas, desconfianzas y problemas. La película retrata la degradación de valores, tales como la amistad o el compañerismo, que sucedían en la época de la fiebre del oro, y muestra además que hasta la persona más honrada podía verse empujada a cometer los crímenes más horrendos al verse superada por su codicia. Sin lugar a dudas, una de las mejores películas de la historia del cine, tal como lo avalan las diversas críticas a lo largo de décadas. «1948, La soga», de Alfred Hitchcock. Peculiar por estar filmada en varios planos secuencias que son plegados de forma que aparenta ser una película sin cortes. De no ser por la limitante de la época, de que los rollos de film duraban un máximo de 10 minutos, el director la habría rodado toda en una sola toma. El director había hasta entonces evitado rodar a color, siendo esta su primera película a color, según sus palabras, para remarcar el cambio en la hora del día desde la puesta de sol hasta la oscuridad, lo cual era de vital importancia dramática. Basada en una obra de teatro, que estaba inspirada en un caso de asesinato real ocurrido en 1924 en la ciudad de Chicago. Dos amigos asesinan a un antiguo compañero y celebran una fiesta con el cadáver oculto en su apartamento, todo con el único propósito de probar que son intelectualmente superiores y capaces de cometer el crimen perfecto. Pero la soberbia de uno de ellos les juega en contra, cuando uno de los invitados es un antiguo profesor quien empieza a sospechar que algo no anda bien.
1948, Ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica. Basada en una novela italiana del mismo nombre de 1945. Un humilde trabajador sufre una tragedia cuando le roban su bicicleta, acto que en condiciones normales no debería ser más que un suceso desagradable, pero en el contexto en donde nuestro protagonista depende drásticamente de la bicicleta para su trabajo, que dicho sea de paso escasea en la sociedad italiana de 1948, lo sumerge en horas de caos y tortura. Pieza clave fundamental del neorrealismo italiano, movimiento que le dio más importancia a los sentimientos de los propios personajes que a la composición de la trama, con la improvisación como manera de describir la realidad y en la que se usaban actores no profesionales. Es imposible no conmoverse y sentir el dolor de nuestro protagonista y su hijo en la amarga travesía que viven. Para muchos una de las mejores películas de todos los tiempos. «1949, El tercer hombre», de Carol Reed. Un escritor de novelas del oeste llega a la Viena de la posguerra a petición de un amigo de su infancia, pero nada más llegar se entera que ha muerto, y ante una serie de datos contradictorios, comienza a investigar la muerte de su amigo. La fotografía en blanco y negro y los exteriores seleccionados, que muestran diversas facetas de la ciudad de Viena, como la noria de Viena del Prater, las alcantarillas vienesas, de la famosa escena de la persecución final, son cine puro como posiblemente pocas veces se ha logrado captar en imágenes. La música de Anton Karas, interpretada por él mismo en cítara, está citada entre las mejores bandas sonoras de la historia. Y no olvidemos que aquí tenemos la mejor introducción de un personaje en la historia del cine. Una joya indiscutible del séptimo arte que se debe ver antes de morir.